Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes a esta cuarta lección? Y estamos hablando acerca de los personajes que realmente tuvieron eh, una participación en el nacimiento de Jesús. Como les dije hace más de un mes, nosotros aprendimos, o hace un mes nosotros estábamos celebrando la Navidad y el mundo cristiano estaba celebrando el nacimiento de Jesús, pero siempre se enfocan solamente al nacimiento cuando no ven la historia precisa. Es por eso que nosotros ahora vamos a aprender más acerca de los personajes. La semana pasada nosotros habíamos aprendido de la Virgen María, que ella fue una sierva de Dios que asumió su responsabilidad en una época cuando la mujer no tenía una posición, cuando la mujer si salía embarazada era apedreada y también el hombre. Así que María aceptó el reto de ser la madre de Jesús y gracias a ella Jesús vino y cumplió su misión, ¿verdad? Porque tú necesitaba el Hijo de Dios nacer en esta tierra con una madre que le pudo enseñar acerca de Dios. Bueno, la historia que vamos a hablar hoy día es la historia de Simeón y de Ana. Dice el versículo que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido de Dios. La pregunta que yo te hago, ¿dónde estaban los jóvenes de aquella época? Porque Simeón era un viejo y Ana, la que también vio a Jesús, era una vieja. Parece que el rol principal de juventud estaba en María, la madre de Jesús, y José. Bueno, José tendría unos 30, 35, quizás cerca de los 40 porque él era viudo. Y entonces, ¿dónde estaban los jóvenes? Tristemente, la historia del nacimiento de Jesús no se cuenta a veces que el pueblo judío, por siglos, Dios le había dicho que iba a nacer el Mesías, le había dicho el lugar, le había dicho, le había dicho el lugar, le había de que cómo iba a ser la madre, iba a ser virgen, el trabajo del Mesías, la estrella que iba a aparecer, pero el pueblo judío no estaba esperando a Jesús, aunque estaban haciendo cosas buenas, entre comillas. Ellos guardaban el sábado, iban al templo, hacían el sacrificio de los animales, hacían la fiesta de la Pascua, repasaban las historias de los profetas. Ellos, aparte de eso, cometieron algunos errores porque se encerraron, obedecían los 10 mandamientos, pero nadie estaba esperando al Mesías. Y en la historia que estamos viendo hoy día, Jesús había nacido en un pesebre. Las profecías, como te digo, se habían cumplido porque ellos conocían estas profecías. Jesús iba a venir de Israel, iba a nacer de la familia de David, iba a nacer en Belén, nacería de una virgen. El tiempo fue anunciado por un precursor y el Mesías sería Dios, y así esas profecías las conocían. O sea, podemos darnos cuenta que el pueblo puede tener muchas profecías, pero no estaban pendientes del nacimiento de Jesús. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde estaban los jóvenes? Las profecías habían cumplido sobre el nacimiento de Jesús, pero aunque los judíos sabían las profecías, no estaban esperando a Jesús. Hoy día puede ser que esté pasando lo mismo. Estamos viendo las señales como el coronavirus, que es una plaga, pero no estamos, sabemos las profecías, pero no estamos dándonos cuenta de que Jesús viene por segunda vez. Que tú te puedes imaginar eso. Bueno, como habíamos visto, María recibió del ángel Gabriel el mensaje, ella lo aceptó. José tuvo que tener un sueño para aceptar el reto de ser el padrastro del Hijo de Dios, porque no creyó en María. No le fue fácil, porque tampoco tú tienes una novia y de repente está embarazada y te dice que es hijo de Dios, entonces eso como que es cosa de mentira, de loca o qué sé yo. Pero luego, aparte de eso, los ángeles habían venido a anunciar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y los pastores fueron los únicos que se acordaron esa noche cuando vieron la estrella, y alguien dijo: "Oh, miren, ¿ves esa estrella?", que en realidad no era una estrella, era un grupo de ángeles que había tanta luz que parecía una estrella,
Y entonces, los únicos que se acordaron de la venida del Mesías fueron los pastores, porque se acordaron al ver esa luz que iban a ser, había una profecía, iban a ser el Mesías cuando iba a haber una estrella. Y entonces ellos recordaron y ellos fueron las únicas personas que no nos hicieron pasar una vergüenza, porque los ángeles pudieron cantar y anunciar el nacimiento de Jesús a estas personas y ellos nunca lo olvidarían. Así que tenemos que agradecer a estos pastores porque el resto del mundo, Satanás había logrado que se olvidaran de Dios. Los aztecas, los mayas, los incas, los nativos de Norteamérica, los vikingos, toda esa generación de personas por allá ni sabían de Dios. El único pueblo que conocía el nacimiento de Jesús era el pueblo judío, pero no estaban esperando a Jesús, a pesar de tener en las escrituras las profecías del nacimiento de Jesús. Bueno, Jesús nació y ellos continuaron su vida, pero según la tradición de Moisés, Jesús tenía que ser llevado al templo de Jerusalén para la dedicación. O sea, se le cortaba del pene el prepucio y ellos tenían que ponerle nombre al niño y tenían que llevarlo al templo de Jerusalén para que pudiera el niño ser circuncidado. Esto pasaba cuando el niño tenía 8 días de nacido. O sea que María, después de dar a luz, después de 8 días que el niño nació, se fue con José al templo para que le den la circuncisión y le pongan nombre Jesús, como el ángel les había indicado que iba a ser el nombre del Mesías. Pero en esa época, cuando los padres hacían eso, tenían que llevar un cordero si eran ricos, ¿no? Pero si eran pobres, como el caso de María, casada con un carpintero, aunque venía de una familia prominente, que era del rey David, parece que esa, no eran los parientes ricos. Y ellos llevaron dos palomitas, que era algo muy, muy, muy barato, y lo llevaron con gratitud. Pero la Biblia te dice que el sacerdote lo miró de pies así, lo miró así, con unos ojos a María, vio que era humilde, vio a José y cargó al niño, escribió su nombre en el rollo, puso su nombre, oró por el niño, lo circuncidó, pero el sacerdote no sabía que estaba cargando al Hijo de Dios. O sea, ni idea. Menospreció a María, la vio pobre a María, a José pobre, vio un niño envuelto en pañales, pero no sabía que ese niño era el Mesías. Qué horror. Por eso te digo, ¿no? Hay cosas que no se cuentan del nacimiento de Jesús que tenemos que darnos en cuenta. El sacerdote, me imagino que llegó bien limpio, con sus ropas apropiadas. Dijo, voy a tener un buen día, voy a hacer mi trabajo como sacerdote, voy a predicar, voy a bendecir a los niños, pero no esperaba que Jesús viniera. Qué interesante, tú puedes estar haciendo cosas buenas dentro de la iglesia, pero no estás preparándote para la venida del Mesías. Tú puedes estar repartiendo comida, tú puedes estar, quizás visitando en el Nursing Home, tú puedes estar predicando de Jesús, pero no estás esperando a Jesús. Y este sacerdote cargó al niño, le circuncidó, escribió su nombre en un rollo, aceptó la ofrenda de los padres, pero no sabía que estaba teniendo a Jesús el Mesías. Qué horror, qué tragedia más grande. El pueblo que Dios había separado de entre los demás pueblos de la tierra no estaban esperando al Mesías, ni siquiera los sacerdotes. ¿Tú te imaginas cómo estaba en Los Ángeles? Bueno, imagínate cómo estarán porque nadie estaba preocupado por eso. Y como te digo, el sacerdote, ni idea, vio a María, lo vio a José, gente pobre, con dos palomitas, dijo y con un nombre muy importante, porque los judíos sabían que el nombre de Jesús era del Mesías, pero ni idea por acá que era el Mesías. Pero la Biblia, según Lucas, y esta historia la contó María, había un sacerdote anciano, muy viejito, que se llamaba Simeón. Y era una persona de fe, una persona anciana que iba al templo,
y le había pedido a Dios, Dios mío, yo quiero ver al Mesías cuando venga. Era una persona que quería ver a conocer a Jesús. Y entonces se le había prometido que él no iba a morir hasta que viera al Mesías. Así que dice que un día en sus oraciones, el Espíritu Santo le dijo que él hoy día tenía que ir al templo porque iba a poder ver al Mesías y lo iba a encontrar. Entonces, él había esperado al Mesías toda su vida. Él quería ver al Mesías y Dios le concedió ese privilegio. Pero ¿dónde estaban los jóvenes como tú? ¿Dónde estaban las familias cristianas, adventistas que predican de Dios, que dan ofrendas, que hacen cosas buenas, reparten comida, que hacen tantas funciones? ¿Dónde estaban ellos? Ellos no, se nota que ellos estaban haciendo cosas buenas, pero no estaban esperando al Mesías. Pero este hombre había hablado tantos años con Dios. Pone 70 años hablando con Dios, quizás 80. Y él había estado diciéndole, Dios, permíteme ver al Mesías, y se le concede ese privilegio de que él iba a conocerlo, ¿no? Ahora, Simeón tenía el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no aparece después de no aparece después que Jesús asciende. El Espíritu Santo había estado, por mucho tiempo había estado con algunas personas, y el Espíritu Santo eh, le había dicho a Simeón, tú vas a ver este día al Mesías. Así que dice la Biblia en Lucas que ahora, cuando él cargó al niño, a diferencia del sacerdote, este sí sabía quién era. A diferencia del sacerdote que había puesto su nombre, le había circuncidado y aparte que había orado por el niño, este sí sabía quién era. Así que Jesús es el único niño en la Biblia que tiene dos oraciones. Una, la que hizo el sacerdote que no sabía quién era, ni idea, y este que sí sabía quién era. Y entonces miren la oración de él que me fascina. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, o sea, ya puedo morirme, conforme a tu palabra, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Entonces le dijo, mire, ya, Señor, ya puedo morir. Ya tú cumpliste conmigo, pude ver al Mesías. Ahora he visto que hay salvación porque él confiaba que Jesús iba a morir en la cruz para salvarnos y sabía que su presencia iba a ser una predicación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, aquellos pueblos que no eran judíos y que ellos podían también alcanzar la salvación. Y entonces dice, aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos, porque sabía que el Mesías iba a hacer que mucha gente lo aceptara y que también muchos lo rechazaran, como el pueblo judío completo. Será puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, le decía a María que ese niño le iba a dar un gran dolor, porque toda madre sufre cuando ve morir a su hijo, y María iba a ver a Jesús clavado en la cruz, y eso era como si una espada iba a traspasar su alma. La Biblia no dice si murió al llegar a su casa. Quizás él llegó a su casa, comió, abrazó a su familia. Él ya había orado, su oración por muchos años era ver al Mesías. Ahora él había cumplido, se le había cumplido ese deseo. Su respuesta había sido un sí, pero también había sido en espera un poco porque tuvo que esperar. Y entonces él le dijo, ya puedo morir en paz. No sabemos si le dio un ataque al corazón, no sabemos si él murió dormidito en su cama, pero cualquier sea, él ya había cumplido, ¿no es cierto? Dios había cumplido en responder su pedido, y él estaba ya, ahora se ponía en las manos de Dios
para que Dios hiciera sus últimos momentos, los momentos más oportunos y más felices de su vida. Así que yo creo que él llegó a su casa, déjame imaginarlo así. Él llegó con una alegría, con toda su familia. Mi oración Dios me la escuchó, me hizo esperar, pero Dios contestó mi oración. He podido cargar al Mesías, que va a ser una alegría para algunos y una tristeza para otros, lo van a rechazar. Su madre sabe que ese niño viene a morir en la cruz, le dijo a su familia, la familia lo miraría y dirían, pero este que tiene, está viejito, está delirando. Pero él sabía que había cumplido su misión y se comió, se bañó y se acostó y posiblemente él, yo me imagino que Dios le mandó el sueño de la muerte y cuando Jesús venga por segunda vez, él va a resucitar, ¿no es cierto? Porque él esperó. Pero no fue el único. También había una mujer llamada profetisa que tenía cerca de 90 años y se llamaba Ana, que era hija de las hijas dice, de Aarón, y ella también esperaba al Mesías, ella también lo vio al Mesías junto con Simeón, cargó al niño y le contó a todos los que la miraban, le contó que había cargado al Mesías. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los jóvenes, la gente adulta, la gente anciana? ¿Dónde estaban esas personas? Y quizás porque ella tenía 90 años no le creyeron lo que ella decía, pero ella también pudo ver el cumplimiento de la profecía, ¿no? Tristemente, que quiero decirles a ustedes que el mundo se divide entre aquellos que lo esperan a Jesús y aquellos que no lo esperan. Simeón y Ana representan a todos los que esperan y esperan hoy al Mesías, ¿verdad? Pero hay un grupo de personas que no están esperando a Jesús, pero siguen haciendo cosas buenas. Porque como te dije, el pueblo de Israel y el mismo sacerdote que recibió a Jesús estaban guardando el sábado, diezmaban, repartían comida, estudiaban los rollos de la Biblia, cantaban, no predicaban de Jesús, estaban ellos enclaustrados dentro de sus casas y de sus ciudades, pero ellos no esperaban al Mesías. Y por eso hay gente que puede estar haciendo cosas buenas para otras personas, pero no están haciendo qué cosas, no están esperando a Jesús. Pero por otro lado, tenemos que ver que hay personas que leen la Biblia, predican de Jesús, cuentan sus experiencias, diezman, guardan el sábado, guardan los mandamientos, pero sí están esperando la venida de Jesús. ¿Estás tú preparado para la venida de Jesús? ¿O tú estás como los judíos, que maybe estás en aventureros, en conquistadores, en los guías mayores, estás limpiando la iglesia cuando cae nieve? O vas a dar tus ofrendas, lees tu Biblia, o quizás cantas o predicas por Zoom, o estás ayudando a algunas personas por el coronavirus, pero estás esperando a Jesús que viene por segunda vez, porque puedes estar haciendo cosas buenas, pero estás lejos de esperar a Jesús por segunda vez. Estás ocupado haciendo actividades, pero no estás esperando a Jesús que viene por segunda vez. O eres como el otro grupo que hace lo mismo, guarda el sábado, los mandamientos, lee la Biblia, predica, comparte comida, regala ropa, pero está esperando la venida de Jesús, porque cuando Jesús vino por primera vez habían dos grupos de personas, unos que no lo esperaban y unos que sí lo esperaban. Y lo interesante es que este hombre viejito, cuando no tenía la fuerza para ayudar en Jerusalén, en el templo, pero él estaba ahí con fe y contento porque su oración fue escuchada. Y eso es algo impactante, ¿no? Porque este hombre, a pesar de la edad que él tenía, era una persona que realmente tenía fe. Su respuesta a sus oraciones fue un sí y un espera un poco, pero Dios contestó sus oraciones. Sus momentos más inolvidables fue cuando él cargó al Mesías y dice que este niño iba a ser la salvación del mundo, la oportunidad para los gentiles de conocer a Jesús
y que ese niño iba, y que ese niño, su madre iba a sufrir al verlo morir, pero fue la experiencia más grande. Él llegó a su casa, me imagino, a sus 90, más de 90 años, y él dijo ya, se despidió de su familia, se fue a acostar y allí pudo morir tranquilamente. ¿Y qué decimos de Ana? Ana también tuvo la oportunidad de ver al Mesías y de aceptarlo, lo cargó con todas las personas que era el Mesías, pero ellos esperaban una cosa muy diferente. Que Dios nos ayude en esta semana, porque la lección ha sido bien importante porque tú tienes que tomar una decisión. O eres de aquellos que esperan a Jesús cuando venga por segunda vez como un rey, o simplemente no lo estás esperando aunque estás haciendo cosas buenas. ¿Verdad? La experiencia de Simeón y de Ana es una experiencia que nos muestra que tenemos que estar pendientes de las profecías. Tenemos que saber las profecías de lo que está pasando ahora con el coronavirus y las profecías acerca de los eventos finales. No podemos dejar de aprender y de estudiar esas profecías. Es muy importante. Pero también es importante que tú siempre te des un tiempo, no solamente para estudiar, sino para esperar la venida de Jesús. Tienes que ver cambios en tu vida, tienes que realmente ver realmente el progreso, ¿no es cierto?, de tu vida espiritual, hacer actividades misioneras para otras personas, empieza con tu familia y sobre todo haz el pedido de, como lo hizo Simeón. Simeón dijo, Señor, yo quiero verte regresar. Yo quiero verte, yo quiero ver al Mesías y Dios le concedió. La historia de Simeón y de Ana está escrita en la Biblia. Se escribió para que tú y yo tomemos una decisión. O te pones de parte de Dios y esperas su venida, o simplemente no estás listo para la venida de Jesús. Estamos pasando por el problema del coronavirus y entonces es una plaga que realmente tenemos que nosotros entender que es una plaga que nos muestra que Jesús viene pronto por segunda vez, no como un bebé, viene como un rey para llevar a su pueblo. Así que es nuestra decisión tomar hoy día la decisión de estar preparados para la venida de Jesús o simplemente no estar listo, aunque podemos estar haciendo cosas buenas como el pueblo judío. Así que esta decisión es tuya, que Dios te bendiga y realmente aprendimos una lección muy, muy, muy importante acerca de que lo que tú buscas lo puedes encontrar como lo hizo Simeón y Ana.